Muy bien, ya la estoy viendo a Leticia Pautacio en nuestra frontera tecnológica. ¿Cómo estás, Leticia? Hola Nacho, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muchas gracias. Habíamos anticipado un poco al comienzo del programa que hoy vamos a charlar con vos, obviamente de tecnología, que es tu expertise, pero vinculado a cómo las empresas pueden manejar datos para poder, por ejemplo, en las últimas semanas, ver cómo aumentar de manera focalizada los precios de combustibles, de manera pausada, y eso es lo que hemos vivido en las últimas semanas a raíz de esta crisis que hemos descrito a lo largo del programa también, con un elemento que quizás la gente ya lo conoce, que se denomina micropricing. Estos son pequeños aumentos, una estrategia que ha adoptado YPF desde mediados del año pasado, pero que el resto de las empresas también lo vinieron cumpliendo con sus propias herramientas, ¿no? Toda tuya la palabra. Bien, Nacho, gracias. Sí, vamos a hablar un poco, a ver, el tema del micropricing en realidad tiene que ver con precios dinámicos, vamos a decirlo de esa manera. Me gusta más en español. Y tiene que ver con esto de poder entender muy bien eh, cómo está tu operación para poder tomar mejores decisiones. Esa sería un poco la parte más más arriba, ¿no? Ujú. Pero hablando del precio particularmente, el precio del surtidor, el que pagamos nosotros el combustible, tiene varias cuestiones, ¿no? Tenés el precio internacional del petróleo que tanto se habló en las últimas semanas, los costos, el tipo de cambio y obviamente la oferta y la demanda. En esto es donde se focalizó YPF el año pasado cuando anunció esta posibilidad que tiene de poder entender mejor cómo están sus operaciones para determinar el precio que va hacia el surtidor. Y en ese momento hizo un anuncio que tiene que ver con, bueno, de noche los precios van a ser más bajos, porque de noche hay menos demanda. Entonces, a partir de las 12 de la noche, nosotros en nuestras estaciones de servicio vamos a poder ofrecer un precio más barato porque tenemos un combustible que no está siendo demandado. Entonces, ¿esto cómo se logra? Bueno, eh, esta parte del precio nocturno es un poco más obvia, pero hay otras cosas que no son tan obvias y ahí es donde empieza a entrar la tecnología. YPF está llevando el tema de sensorizar las operaciones desde el pozo petrolero hasta las refinerías y las estaciones de servicio. Y eso significa entender bien qué es lo que está ocurriendo. Para eso se utilizan algoritmos de inteligencia artificial, se utiliza monitoreo y visualización de imágenes para poder ver, bueno, cuál es el flujo vehicular. Por ejemplo, el año pasado YPF decía que tenían 33 cámaras de análisis de flujo vehicular y estaban monitoreando 1.600 estaciones de servicio, 1.000 tiendas full y 2.000 camiones. Eh, a ver, ¿qué es esto? Es entender cómo se mueven las operaciones. Hoy hay información, pero la información que existe es, bueno, hoy, bueno, antes de esto, porque en realidad esto ya lleva un par de meses operando, eh, la información que existía era más manual, si se quiere. Ahora se puede tener en tiempo real mucha información sobre cómo se está moviendo ese combustible, dónde se está demandando más, dónde menos, ajustar los stocks. Se, no la inteligencia artificial en sí, pero la tecnología en general puede permitir prever también eventos. Va a haber un recital, va a haber un partido de fútbol, va a haber lo que sea que puede generar que haya más demanda en tales estaciones de servicio. Bueno, eso se puede estimar mejor porque en el pasado pasó esto, se puede tener información anterior y se puede, como decía, estimar stock, gestionar también mejor el stock disponible. Bueno, hay una estación de servicio que está teniendo mucha más demanda que la que está en un par de kilómetros más allá. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para mover ese stock de un lado al otro?
Tal cual. Además, esto quizás en la Argentina sea nuevo, pero en otros países de la región, por ejemplo, los precios son dinámicos, como vos bien lo definís, y hasta, por ejemplo, en Brasil, el otro día hablamos en un encuentro de estacioneros de la región, en Brasil se cambian 3, 4 veces por día y van mirando cómo va reaccionando la demanda, pero también cómo va reaccionando la competencia. Esto es en base, obviamente, a tecnología, no es que va un señor con el lapicito y va tomando de las pizarras los precios, sino que esto se va monitoreando. Eh, Todo esto hace al mundo de la eficiencia. YPF está embarcada y las empresas en general, todas las empresas petroleras, están embarcadas en ser más eficientes, porque hoy la diferencia de $1 puede ser fundamental al momento de un desarrollo en vaca muerta, una exportación o abastecer al mercado local. Por eso es tan importante cómo se utiliza la energía, perdón, la tecnología. Como vos bien decís, no solamente es cuestión de tener los datos, no solamente tener los sensores y poder recoger los datos, sino cómo los elaboro, cómo los trabajo y qué conclusiones saco. Ahí es donde entra, me parece, la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. A ver, todos los movimientos que se están viendo en la industria en general, no únicamente en la industria petrolera, sino lo vemos en todas las industrias, tienen que ver con lo mismo, Mm. con generar mayor información, tener mayor información de todas las partes del proceso, esa información centralizarla, porque lo que suele suceder en las industrias es que la información quizás existía, ya se estaba midiendo de alguna manera, pero estaba en lo que se llama silos, que quiere decir que, bueno, había un área que medía esta parte del proceso y tenía información sobre esta parte, pero desconocía todo Tal lo cual. que estaba del otro lado. Entonces, hay una necesidad cada vez más de ser eficientes, de entender mejor los procesos y para eso hay que centralizar la información. Esa centralización de la información permite que haya más información, mayor volumen y que una persona humana normal no pueda gestionar todo eso. Entonces ahí es donde entran las tecnologías de inteligencia artificial. Es un movimiento que está sucediendo en todos lados. Ahora lo estamos hablando de los precios porque es algo que ya tenemos anuncios en Argentina, porque YPF tiene varios centros de inteligencia ya disponibles en su edificio aquí en Buenos Aires, eh, y donde no solo monitorea estaciones de servicio, sino que monitorea, como decía bien al principio, otras partes también del proceso productivo. Entonces, esto es algo que ya lo está haciendo YPF y seguramente otras también lo estén haciendo y no nos enteramos, pero y si no, lo van a hacer pronto también. Vamos a hacer justicia para cerrar, si te parece, porque sabemos Sí. bien que el presidente de YPF viene de otra empresa, él dice otra empresa, en realidad viene de Tecpetrol. Y él Ujú. también desarrolló en Tecpetrol este centro de datos de inteligencia, como vos lo mencionás, que está funcionando desde hace algunos años, antes que YPF incluso, y logran desde Tecpetrol monitorear no solo lo que hacen en Vaca Muerta, sino también lo que hacen en Salta y también lo que hacen en otros países, porque también tienen operaciones en la región. Así que es un mundo abarcativo, transversal a las empresas que está avanzando. Por Eh, supuesto, vamos a hablar seguramente de esas áreas que tienen más que ver con la producción y no tanto con la venta al público. Esto Después venía más adelante. ideal ahora por el movimiento de precios que estamos viviendo, que es el tema de estas semanas, ¿no? Leticia, muchísimas gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Hasta la próxima. Bueno, era Leticia Pautacio, nuestra experta en el sector tecnológico. Vamos a ir a un pequeño separador para despedirnos.